Hola, en esta demostración vamos a platicar sobre cómo trabajar con un list view y colecciones de datos. Para realizar esta demostración yo ya creé un proyecto e hice algunas adecuaciones para ahorrar un poco de tiempo. Pero bien, ahora les voy a explicar qué es lo que he modificado de este proyecto. Lo primero que hice fue que en el main.axml, el cual genera la plantilla, lo único que hice fue agregar un list view con las siguientes propiedades. La primera de ellas fue que le asigné yo un ID, que es este LV Employee. Luego, las propiedades de altura y de ancho, las dos las dejé como que abarque todo el tamaño del elemento padre en el que está. Este list view está en el linear layout que se genera en automático cuando se crea un proyecto en blanco. Otro de los cambios que hice fue que creé un par de clases en un archivo. La primera de ellas es la clase Employee, que va a ser la representación de un empleado y tiene tres propiedades: un nombre, un puesto y un email. Además de esto tiene su constructor para asignar estas propiedades. Por otro lado, creé una clase Employee List, la cual es muy simple, solo tiene un método que a partir de un número recibido va a generar un número aleatorio de empleados. Y todos los datos que se están generando son totalmente aleatorios. Los nombres son simplemente una cadena de caracteres al azar. El puesto también se obtiene al azar a partir de una lista de puestos que yo definí. Y finalmente el email es la concatenar el nombre que se generó aleatoriamente con este sufijo que da la idea de que es un email. Al final de esto, este método devuelve una colección de empleados. Y finalmente el último cambio que hice fue aquí en el main activity, donde mandé invocar este método desde una instancia de mi employee list. Voy a poner un breakpoint aquí. Voy a ejecutar utilizando mi emulador que ya tengo ejecutándose. Y voy a esperar a que se detenga en este breakpoint que acabo de poner. Aquí ya se detuvo y voy a revisar que se hayan generado algunos datos. Aquí ya tengo mi lista de 20 empleados y si yo reviso, los datos están generados de manera aleatoria. Por ejemplo, aquí tengo un gerente, a lo mejor aquí abro otro, tengo un supervisor y si yo checara cada uno de ellos, van a ir teniendo diferentes valores. Hasta este momento yo tengo solo estos datos en memoria y si yo reviso mi emulador, solo tengo la interfaz de usuario en blanco, aún no conecto ambas partes. Lo que sigue entonces es conectar estas dos partes. Recordemos que para poder trabajar con un elemento en el code behind, debemos usar el método findViewById. Para esto voy a declarar un listView, le voy a poner el mismo nombre que yo tenía en la interfaz de usuario y mediante findViewById le voy a indicar que quiero obtenerlo para poder trabajar con él. Le voy a pasar el ID en recursos, ID, y aquí está el nombre que yo le di de ID a ese elemento gráfico. Recordemos que durante la parte teórica mencionamos que los elementos gráficos que trabajan con colecciones necesitan de un adaptador para poder trabajar. Este adaptador sirve de enlace de datos entre el elemento gráfico y los datos en memoria. La manera más simple de trabajar con datos es a través de un ArrayAdapter, que es una clase que nos ofrece Android ya de manera propia. Voy a declarar un arreglo de estos, un ArrayAdapter, y le voy a decir que es del tipo de mis datos, que en este caso son employees. Voy a decir que es el adapter y voy a crear una instancia de él. Este adaptador requiere de varios datos. Primero es el contexto, que en este caso es el mismo activity. Luego requiere de que yo le diga qué layout es el que voy a utilizar para mostrar los datos. De igual manera, Android ya nos ofrece un layout muy simple para mostrar los datos. Y es el que voy a utilizar como primera opción. Voy al espacio de nombres Android. Luego a los recursos. En layout. Y ahí existe uno que se llama Simple List Item 1 o 1. Y finalmente le tengo que decir qué datos son los que va a conectar, que en mi caso son los employees.
Con esto yo ya podría enlazar mi interfaz de usuario con mi adaptador. Ahora solo falta indicarle que lo haga. Voy a decir que a los employees en su adapter ocupe el adapter que acabo de crear. Y bien, voy a quitar el breakpoint y voy a ejecutar para que veamos cómo está funcionando esto. Aquí ya está ejecutando la aplicación. Voy a abrirla. Y vemos que aquí ya me está mostrando la lista de empleados. Aunque estamos obteniendo un texto que en este momento no hace sentido para ser amigable con el usuario. Esto sucede porque por defecto este array adapter con el que estoy trabajando lo que hace es mandar a llamar al método toString de la clase para poder mostrar estos datos. Para resolver esto en este momento lo que voy a hacer es ir a mi clase de empleados y va a ser tan simple como decirle que quiero hacer un override del método toString y que en lugar de que regrese esto, regrese el nombre del empleado. Ahora voy a volver a ejecutar y ya debió de haberse corregido ese texto. Voy a abrir mi emulador y aquí podemos ver que ya muestra los nombres de los empleados que se generaron aleatoriamente. Esto es una manera muy simple de mostrar datos, aunque no es la recomendable. Existe otra opción para trabajar con datos, que es creando nuestros propios adaptadores y además trabajar con nuestros propios layouts para poder mostrar los datos que queramos. Voy a ejemplificar esto de una manera muy rápida y para eso voy a generar un nuevo layout que me va a servir como una plantilla para mostrar mis datos. Dale clic en nuevo, agregar un nuevo elemento y lo básico que quiero agregar un Android layout y lo básico que quiero que sea un employee item. Voy a esperar a que inicie y a este item lo que le voy a hacer es cambiarle algunas propiedades para que funcione de mejor manera. Lo primero es que voy a emplear esta etiqueta para poder meterle contenido. Además de esto le voy a decir que en el caso de la altura no haga match con el contenedor, sino que lo haga con el contenido. O más bien lo voy a hacer que haga un fill del parent. Lo mismo en ambos casos. Después de esto voy a agregar algunos elementos que nos van a funcionar para mostrar nuestros datos. Voy a ponerle que quiero un text view, un par de text views, en donde en uno voy a mostrar el nombre y en otro voy a mostrar el correo electrónico. Recordando lo que habíamos comentado, siempre es necesario definir el ancho y la altura de los elementos. Y en este caso los voy a poner como que yo quiero que tengan un valor fijo. En el caso del ancho lo voy a dejar que llene el contenedor. Y en el caso de la altura le voy a decir que mida 30 dp. Y lo mismo voy a hacer con el otro. Hasta aquí ya tengo los dos elementos en los que quiero mostrar. A continuación lo que voy a hacer es asignarles un ID con el que los voy a poder identificar para trabajar con ellos. Retomando lo de el video anterior, yo puedo hacerlo diciéndole que quiero que sea Android ID y aquí decirle qué ID va a tener. Aquí le voy a decir que quiero que sea el text view para el nombre y a este segundo le voy a decir que quiero que sea el text view para el email. Con esto ya tendríamos una especie de plantilla para mostrar nuestros datos. También para controlar un poco el espacio que va a ocupar mi fila o en este caso mi item, voy a agregar un par de propiedades aquí a mi linear layout. Voy a decir que quiero que aquí tenga un height. Voy a decir que quiero que este sea el mínimo, sea de 50. Y bueno, ya con esto ya habría yo concluido
con mi interfaz que me va a funcionar para trabajar con mis items. Voy a guardar estos cambios y ahora voy a proceder a crear mi adaptador que me va a servir para mostrar esta interfaz que acabo de crear. Para esto voy a crear una nueva clase en mi proyecto, una clase en blanco. Voy a agregar nuevo elemento y va a ser una clase. Y a esta clase le voy a decir que va a ser el employee adapter. Este employee adapter va a tener que usar el base adapter que nos ofrece Android. Y aquí yo le voy a decir de qué tipo lo quiero, que quiere que use el employee. Voy a dejar como una clase pública. Y aquí me está marcando un error porque hace falta que implemente algunas cosas que son abstractas. Entonces le voy a dar clic derecho aquí en Quick Actions y le voy a decir que implemente la parte abstracta. Con esto ya tenemos algunos métodos que son útiles para cuando se trabaja con adaptadores. Un cambio que le voy a hacer a este adaptador es crearle un constructor antes de empezar a trabajar con los datos. Voy a crear el constructor. Este constructor quiero que reciba la información de los empleados y que me la asigne en una propiedad aquí adentro que vaya controlando estos datos. Y le voy a poner que sean los datos y los voy a asignar. Aquí voy a indicar que este se refiere al de la clase. Y hasta aquí ya tendríamos en nuestro adaptador los datos que le estemos pasando. Después de esto voy a tener que trabajar con cada uno de estos métodos. Cada uno de estos métodos tiene una funcionalidad específica y yo tengo que adaptarlos a lo que los datos que va a recibir va a ir devolviendo. Aquí el primero con el que voy a empezar es con este count, que es una propiedad que devuelve el número de elementos que tiene la colección. Entonces aquí en el get lo único que le voy a decir es que haga un return del data.count. Y con esto ya yo estaría devolviendo el número de elementos. Lo siguiente es trabajar con este que es el getItemID, que en este caso, como yo no estoy usando ningún ID en específico para mis empleados, lo único que voy a devolver es la misma posición que en un inicio entró. Este método sería útil si yo estuviera trabajando con algún tipo de identificadores diferentes a la posición del arreglo en que se encuentra el elemento. Luego voy a continuar con este employee, que lo que hace es que va a devolver en base a la posición un elemento. Y aquí le voy a decir que entonces regrese un return de mis datos, devuelva el que se encuentra en la posición que se está solicitando. Position. Ya que hayamos trabajado con estos datos, nos falta el que podría decirse que es el más importante, el getView. Para lo que nos va a servir este getView es para obtener la representación gráfica de los elementos que se van a ir mostrando en la lista. Ahora vamos a trabajar con este último método, que es el método getView, y que va a ser el que nos va a permitir crear nuestras interfaces gráficas. Aquí es donde vamos a empezar a hacer las instancias de nuestro layout que creamos para nuestros elementos. Voy a comenzar de la siguiente manera. Voy a crear una variable que voy a llamar inflater, y aquí lo que voy a hacer es decirle que de layout inflater haga un from, y aquí necesito de darle el contexto. En este caso le voy a decir que quiero el parent.context. Con esto ya le estoy dando el contexto en el que vamos a trabajar, que generalmente es el activity donde se está mostrando la interfaz de usuario.
Luego voy a crear una vista, así que quiero un bar view, y este va a ser igual a este inflater.inflate. Y con esto es que voy a crear la instancia de mi item. Para esto le voy a decir cuál es el item que quiero crear. Le voy a decir que quiero que de los recursos de layout agarre el employee item. Y luego le voy a decir cuál es el parent. Y si lo quiero hacer un attach al root, le voy a decir en este caso que no. Después de esto ya voy a comenzar a trabajar con mis diferentes elementos. El primero va a ser el nombre, entonces voy a definir una variable que sea el name, txbname. Y este lo voy a obtener al igual que como hemos visto anteriormente, solo que dentro del view es donde voy a llamar el findView by ID. Y le voy a decir que quiero un textView, que fue el que yo generé dentro de mi interfaz. Esto funciona igual que cuando lo hacemos desde el activity. Yo puedo ir por el recurso, por el ID y decirle que quiero el name. Voy a hacer algo parecido para el email. Source.id y en este caso el email. Ya que tengo estos dos elementos, ahora sí debo asignarles un valor. En el caso del name, txbname.text, quiero que tenga dentro de mis datos, en la posición que está seleccionada en este momento, el nombre del empleado. Y lo mismo va a pasar con el email, txbemail.text igual a dentro de los datos el que está en este momento, quiero el email. Y finalmente lo que tengo que hacer es regresar esta vista que acabo de crear. Después de trabajar con todo esto que indicaba el adaptador base, ahora sí yo lo puedo utilizar para generar mis interfaces. Voy a regresar a mi main activity y lo que voy a hacer es eliminar este adapter. Y lo voy a modificar por el que yo acabo de crear. Entonces aquí voy a decirle que quiero un employee adapter. Lo voy a llamar adapter. Y voy a crear una instancia nueva con los datos que yo quiero mostrar. Después de realizar este cambio, ya solo falta ejecutar el proyecto y ver que todo esté trabajando de forma correcta. Aquí ya está ejecutándose mi interfaz. Y aquí podemos ver que ya cada elemento tiene una línea con su nombre y una línea con su email. Yo podría hacer esto un poco más llamativo. Al final estamos trabajando con layouts, por lo cual si ustedes quisieran agregar algún color o algún otro text view que indique qué es cada campo, lo pueden hacer sin ningún problema. Esto sigue las mismas bases de lo que vimos en el tema anterior. Con esto termina la demostración. Haciendo un resumen, en esta demostración hablamos sobre los elementos ListView y cómo crear adaptadores que puedan ser utilizados para enlazar nuestros datos con estos ListView.